Venciendo la tentación. Como veis, esta serie, vamos a comenzar una serie nueva que es, ya lo dije en la introducción, que es Pasos hacia la Pascua. Y ahí vemos en la imagen, una imagen representando a Jesús con sus discípulos caminando. Y ahí estamos nosotros, en ese camino. Caminando, y está caminando hacia Jerusalén. Jerusalén. A la Pascua. Pues por eso, durante estas semanas, vamos a estar caminando con Jesús hacia la Pascua. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará alrededor de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos alimentarnos espiritualmente de ella, Señor, y tú nos nutres, Señor, con tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, poner en práctica aquello que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como he dicho, estaremos meditando en algunos pasajes de Jesús en los cuales profundizan en el propósito de su visión y pasión. ¿Y por qué tuvo que llevarse a cabo la pasión de Jesús, no? Veremos otras cuestiones de la identidad también de Cristo. Aquí vamos a ver, este pasaje se ve mucho la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Plenamente hombre y plenamente Dios. Hoy empezamos con las tentaciones del diablo hacia Jesús. ¿Y por qué empezar por este pasaje? Jesús venía del bautismo suyo, en el que es un bautismo diferente al nuestro. Jesús en ese bautismo se está identificando como el rey del reino que está inaugurando. Y también, inaugurando la tierra, aunque existía el reino, ¿no? Y también está teniendo el respaldo, el testimonio de toda la Trinidad completa cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz de Dios Padre diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, vemos aquí su identidad divina, ¿no? Jesús es plenamente Dios. Y en este pasaje veremos también más su identidad humana en la armonía con la divina. Y esto no es necesario. ¿Por qué? Porque habla ahora de teología, en el sentido de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, y cómo es armonía entre ellos. Porque esto es necesario para entender el sacrificio vicario y eficaz de Cristo. Era un hombre, sí, pero no podía ser un hombre cualquiera, porque todos los hombres tenemos pecado. Yo no podría pagar por otro la salvación, ni vosotros por mí. Por lo tanto, era un hombre que debía ocupar el lugar de un hombre, de los hombres, para que los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. Pero por otro lado, solamente un hombre que era plenamente Dios podía liberarnos de morir, porque Dios no tiene pecado. Entonces tenía que ser un hombre plenamente Dios, plenamente hombre, pero también para poder vencer
al diablo en la cruz, también tenía que ser probado y vencido la tentación en la tierra. Por eso este pasaje es importante, cara a la cruz, cara a la pasión. Fijaros algo, Jesús es bautizado, Jesús comienza su ministerio, y antes de comenzar su ministerio más allá, ¿qué hace él? Se va a orar al desierto, a ayunar en el desierto, ¿y qué le sucede? Tentación. Era claro una muestra de intenciones del propio Jesús, del propio Dios, diciendo, voy a vencer al diablo. Esto también vemos, vemos su victoria, que es un anticipo a la gran victoria en la cruz y en el sepulcro. Jesús aquí nos muestra el camino para vencer a la tentación. Nos muestra el camino, Jesús nos está mostrando también el camino, nos está dando herramientas para vencer a la tentación. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús en este pasaje? ¿Cómo podemos vencer a la tentación? Pues primeramente vamos a ver que Jesús es tentado en una situación propicia, permitidme la expresión, muy propicia para la tentación. El diablo se usa de esos momentos, de debilidad, de hambre, de soledad. Y vamos a ver que el diablo tienta a Jesús en la carne, como también nos tienta a nosotros. Que el diablo tienta a Jesús en contra de su fe, utilizando de mala manera la palabra de Dios. Que eso también nos pasa a nosotros. Y Jesús también es tentado en la idolatría, que también nos pasa a nosotros. Son factores en los que somos tentados, igual que Jesús es tentado por nosotros, tenía que ser necesario para que Él fuera a la cruz por nosotros, vivir lo mismo que nosotros. Y comienza diciendo los primeros versículos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Como he dicho, Jesús venía de ser identificado como el Rey del Reino en su bautismo. Este bautismo tenía una connotación distinta a nuestro, yo lo he explicado, y vemos la unidad y el respaldo de la Trinidad. Decíamos hace poco que después de una gran bendición, ¿os acordáis cuando hablábamos del profeta Elías? De una gran bendición, de una gran muestra de gloria, normalmente puede venir detrás una prueba o tentación. En el caso de Elías fue una prueba. En el caso hacia Jesús fue una tentación, porque hay que profundizar algo, hay que saber diferenciar prueba y tentación. No sé si alguna vez habéis hecho este ejercicio, pero vamos a hacerlo. ¿Qué es una prueba? Una prueba sí puede venir de parte de Dios, pero no es una tentación. Una prueba puede ser una situación en la que nuestra fe es probada. Por ejemplo, pero una enfermedad, una situación económica nefasta, una pérdida de trabajo, una situación familiar. Pero nunca la prueba, el objetivo es conducirnos al pecado, sino probarnos para que se vea la victoria de Dios. Y si pecamos en medio de la prueba, es por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado interior. No es la voluntad de Dios que nosotros pecamos. Ahora bien, ¿qué es una tentación? Una tentación viene del diablo, viene también de nuestra carne o del mundo, los tres enemigos que siempre hablo yo que tenemos. Esto está orquestado por el diablo, por el príncipe de este mundo. Y su motivación sí es destruirnos, es vernos caer. Es ofender a Dios, es querer romper el propósito que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, esto teniendo claro qué diferencia hay entre prueba y tentación, lo que Jesús vive aquí no es una prueba, es una tentación que viene del diablo. Dios nunca te va a tentar, porque Dios no tienta para que peques. Dios te puede permitir pruebas, que pase por pruebas, pero nunca, como lo de Jonás. Lo de Jonás fue una prueba. Pero la tentación que te trata de destruir, eso viene del diablo, viene de tu carne, viene del mundo, pero siempre orquestado por el diablo. Pues destruir el propósito que Dios te ha enviado quiere hacer el diablo. Como decíamos, Jesús venía de un momento glorioso. Y a veces, en los momentos, no fue el caso de Jesús, ¿vale? Jesús estaba al revés, estaba orando, estaba firme. Pero esto es un aviso navegante. A veces después de un momento glorioso, a veces tendemos a relajarnos. Tenemos a relajarnos. Jesús no lo hizo. Jesús se fue a orar, a ayunar. Yo me acuerdo cuando fui ordenado pastor,
Uno de mis colegas me decía, Samuel, ora, ayuna, ten una comunión fuerte con Dios, porque después de esta ordenación te vienen pruebas duras. Y es cierto, que llegaron. Entonces, y el diablo usa eso para tentar también. Entonces, Jesús no se relajó, Jesús llevaba ayunando y orando 40 días y 40 noches. ¿Veis? Lo estaba haciendo, el ayuno. Hace poco me preguntó alguien que si la iglesia no ayuna. La iglesia debe ayunar, pero de manera voluntaria. No se puede imponer, yo no puedo imponer a nadie a la obligación que ayune. El ayuno forma parte de la devoción y eso debe ser voluntario. En la Biblia vemos que había ayunos también congregacionales, que había no sé qué, pero eso era más en un sentido del Antiguo Testamento. Yo prefiero que la gente ayune porque sale de su corazón. Y no estoy hablando de ayuno intermitente ni dieta keto, eso no es un ayuno espiritual. Estoy hablando de ayuno espiritual. Y ayuno espiritual no solamente es alimento, es móvil, es televisión, es lo que te quita. Entonces, el ayuno debe ser voluntario, parte de la devoción, y aquí Jesús lo está haciendo así. Jesús se aisló y se fue a orar y a ayunar como parte de su devoción. No era algo impuesto, ni tampoco supersticioso, porque a veces las iglesias, vamos a ayunar por esto. El ayuno se convierte en un fin supersticioso, no en un medio de devoción, sino en superstición. El ayuno debe nacer del corazón, y cuidado que no se convierta en una superstición. El ayuno nos alinea a la voluntad de Dios. El ayuno no nos hace conseguir cosas para nosotros, sino alinearnos con Dios. El ayuno es eficaz junto a la oración también, para vencer a la tentación, es decir, glorificar a Dios. Y yo recomiendo este ejercicio del ayuno, pero siempre de una manera correcta y de una manera honesta ante el Señor, y no si yo ayuno para que me dé un mejor trabajo. No, eso no. Yo ayuno para alinearme con la voluntad de Dios, para vencer la tentación. Sí, es una buena herramienta. Si hay un pecado que te está atando, ayuna. Yo he visto gente que dejó de fumar ayunando, aunque lo pasó mal, pero la oración se sostuvo. He visto gente que ha dejado esclavitudes ayunando. Y para eso sirve. Acordamos que Jesús, en Mateo 9, 27, 29 lo dice. Pero Jesús, tomándole de la mano, le ayudó a levantarse y quedó en pie cuando sacó un demonio. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no hemos podido echarle fuera? Y Jesús respondió, este género de demonios con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por eso forma parte de nuestra devoción, de nuestra lucha espiritual. Y eso debe salir de nuestro corazón. Uno debe responder y pedir sabiduría a Dios. ¿Cuándo es que debo ayunar? Jesús sabía que tenía que ayunar ahí. Jesús estaba preparando para comenzar su ministerio, que le iba a llevar a la muerte y a la cruz. Por eso es un buen comienzo de esta serie de pasos hacia la Pascua. Jesús se estaba preparando para su pasión. Pero ojo, el diablo va a usar nuestra vulnerabilidad. Otra de las cosas que usa el diablo es esto, la vulnerabilidad. Jesús llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Y tenía hambre. Tenía hambre. En un caso normal, como nosotros, seres humanos, sin pecadores, hubiera sido fácil para cualquier ser humano sucumbir a la tentación, ¿no? 40 días y dice, bueno, come pan, ¿no? Jesús hubiera podido cambiar esas piedras, convertirlas en pan y haber comido si hubiera hecho caso al diablo. Pero realmente aquí vemos la humanidad de Cristo. Él tenía hambre. Un ser que no es humano no tiene hambre. O sea, un ser que no es creado, un ser que no es plenamente hombre. Si hubiera sido plenamente divino, no hubiera tenido hambre. Sí, es plenamente divino, pero también es plenamente humano. Ahí está la identidad humana de Cristo. Tenía hambre. Pero Cristo no es simplemente hombre, no es simplemente un humano, es un hombre y es Dios. Un hombre y es Dios. Plenamente hombre, plenamente Dios. Cristo tenía que ser tentado para probar la tentación y vencerla. Así, su sacrificio, para ser eficaz su sacrificio, tenía que pasar por la tentación también. Cristo tenía que pasar hambre para que viéramos nosotros en Él a uno de nosotros también. Y que Él también, aunque es Dios, nuestro Creador,
entendiera, pudiéramos decir, Jesús pasó por lo mismo que nosotros. Él conoce lo que es la sensación de pasar, y no solamente por su omnisciencia, sino por su experiencia. A veces es muy bueno cuando hay pastores, cuando alguien, o por ejemplo, me viene un joven y me cuenta algo que pasó, y me encanta cuando yo lo he vivido. Porque le puedo aconsejar como pastor, pero también le puedo aconsejar desde la experiencia. O situaciones parecidas, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos dice esto sobre él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. Y vemos que las tentaciones fueron de menos a más. Primero fue una tentación obvia. Jesús tenía hambre. Pues lo más fácil, come. Pero Jesús venció esta tentación. Y esto es algo que tenemos que entender. Imagínate la situación de Jesús, el hambre que tenía que tener, como ser humano también. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a Mercadona, por ejemplo, a hacer la compra y tenemos hambre? Aquellos que estamos haciendo dieta y tenemos mucha hambre, acabamos cayendo en la tentación y echando al carrito alguna bolsa de lo que sea. Comento esto para que entendamos también la situación que está viviendo Cristo. Jesús tenía hambre, pero Jesús va a vencer la tentación. El diablo le tienta en la necesidad carnal. Hay una diferencia entre Jesús y nosotros, clara. Jesús, la tentación le viene del exterior, pero Jesús no tiene concupiscencia, no tiene pecado interior que le empuja a pecar. Pero tiene que decir también no a la tentación. La diferencia es diferente a nosotros. Nosotros sí tenemos, aparte de la tentación que viene externa, también un empuje interno de nuestro pecado interior a querer pecar. Y esa es la diferencia. Pero el diablo dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, y fíjate el desafío, ¿no? Y encima la criatura al creador, porque el diablo fue una creación. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. El diablo tienta en la necesidad carnal, desafiando con un sofisma, o sea, con una mentira. El diablo utiliza de mala maña. Es decir, si tú eres hijo de Dios, no estás reconociendo a Jesús como que Él es Salvador, como que es el Señor. Está diciendo, si tú eres, aunque el diablo sabe que lo es, si tú eres, haz esto. Es algo parecido a la tentación que hemos visto de Adán y Eva. El primer Adán pecó. Este segundo Adán, que es Cristo, no pecó, venció la tentación. Jesús no cayó en la tentación. Jesús reclama y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Esta es la respuesta de Jesús, usando la Biblia. Por eso hay que tener conocimiento de la palabra para vencer la tentación. Y Jesús está haciendo aquí algo, se me abren varias preguntas. ¿Qué es más importante para el hombre? ¿La comida que se ingiere pero se desecha? ¿O la comida espiritual que es eterna, que nos alimenta eternamente, que es viva y eficaz? Obviamente necesitamos comer para vivir, pero no el vivir para comer. La comida es una gracia de Dios, también gracia común de Dios a toda la humanidad, que necesitamos alimentarnos para comer. Pero esto me abre otra reflexión a mí. Tan importante es el alimento para el hombre, para vivir, que Jesús está diciendo, alimentarse de la palabra de Dios es de mayor beneficio para el hombre. El alimento que ingerimos aquí está rico,
disfrutamos comiendo, lo que nos gusta y todas estas cosas, pero no me voy a poner en plan escatológico, pero pasa por en nuestro cuerpo, toma lo mejor, lo que necesitamos, los nutrientes que necesitamos y es expulsado el alimento. El alimento espiritual de la palabra de Dios, los alimentamos, queda y no se va. Permanece y permanece para la eternidad. Entonces, el ser humano, nosotros como cristianos, no te voy a decir que dejes de comer comida física, obviamente, ¿no? Pero es necesario alimentarnos primeramente del reino de Dios y su justicia, de su palabra, de la palabra de Dios. Primeramente, porque eso es más importante que ese alimento tan importante para nosotros, que es el físico, el material. También Jesús está diciendo, y de la palabra del Señor sale, no caer en el pecado, vencer la tentación, hacer la voluntad, es principal para ser humano. Y aquí Jesús apoya en Deuteronomio 8:3, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces Jesús ya venció a la tentación más fácil de ver, que es la tentación de la carne, del hambre, pero el diablo da un paso más allá. El versículo 5 al 7 dice, es tentado contra la fe, usando su fe. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo es cabrito, por no decir una palabra más peor. Tienta, distorsionando la palabra de Dios. Fíjate, Jesús usa la palabra de Dios para vencer la tentación. ¿Y cómo le vuelve el diablo el ataque? Mal usando la palabra de Dios. Mal usando la palabra de Dios. El diablo distorsiona la palabra de Dios. Y esto debemos tener cuidado, hermanos. Porque una mala interpretación de la palabra de Dios puede convertirse en una herejía y en un tropiezo para nosotros y nuestros hermanos. Y esto lo vemos en muchas iglesias, llamadas iglesias, que por ejemplo usan la codicia para ganar dinero. Aquella iglesia mal llamada teología de prosperidad. Porque no eso, lo digo siempre, no tienen ni teología buena, ni te prospera, te empobrece, se enriquece el apóstol. Estas iglesias dicen, si tú siembras, si tú das más, Dios te va a bendecir. Y usan pasajes bíblicos, pero lo usan de una manera distorsionada para hacer caer a los demás. Y ya darán cuenta a esto. El diablo hace esto, hace un corte y pega de un versículo y hace una mala teología de esta, pero fuera del contexto. ¿Veis lo peligroso que es esto? Y esto he alertado a algunos también. Debemos ser temerosos de esto. Decía un profesor mío del seminario, texto fuera del contexto es pretexto. Todo texto debe ser estudiado, leído a la luz de la palabra. No podemos coger un versículo. Yo a veces he hablado con personas que piensan que saben más que el Espíritu Santo y cogen un versículo, porque esto quiere decir, pero espérate, vale, ese versículo yo lo puedo coger, le puedo arrancar de la Biblia, le puedo poner en un cuadro y decir tal, y yo decir, vale, este versículo dice tal, lo que a mí me interesa. Por ejemplo, pasa mucho con el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo lo cogen como si fuera una frase de superstición para conseguir cosas. Veo un futbolista, me encanta el fútbol, como sabéis, pero veo un futbolista que antes de una final de un torneo importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, vale, que te motive a ti, vale, pero ese versículo no quiere decir eso. Ese versículo quiere decir todo lo contrario, que en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, Cristo me está sosteniendo. ¿Veis? Es un ejemplo nada más de cuando se hace una mala interpretación de los versículos. El diablo usa esto. Y debemos ser muy temerosos
a la hora de hacer una teología de un versículo solo. Hay un contexto. Y el diablo usa esto, mal usando nuestra fe para llevarnos a su terreno. Esto es un desafío a nuestra fe. El diablo dice, si eres hijo de Dios, tienes fe en esa palabra que tú me acabas de decir, le está diciendo Jesús, y en tu Padre, y Dios es tu Padre, hazlo. Verás como no pasa nada malo, sino que veremos la gloria de Dios. ¿Ves? El diablo le quiere empujar a ver algo que Jesús quiere ver y que todos queremos ver, pero lo está llevando de una manera tramposa, ilegítima, pecaminosa. Y esto es otro aviso a navegantes. No siempre todo lo que tiene apariencia de luz es luz. Es más, ¿sabemos cuál es el nombre original del diablo? Lucifer. Y era hermoso. Y a veces se puede presentar como algo hermoso, pero no lo es. Yo siempre digo, sobre todo le digo a los jóvenes, cuando estamos en reuniones de jóvenes, el diablo te va a tentar con tu plato de comida favorito, pero lleno de veneno. Y esto debemos tener cuidado. A veces nos alimentamos de cosas, y a mí esto me da mucho miedo y respeto. A veces nos alimentamos de internet. Y en internet hay muchos que usan la palabra, que predican, que parecen buenos pastores, pero cuidado, que pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Yo no estoy diciendo que no leáis y escuchéis a otros pastores, yo soy el primero que quiero que hagáis esto, pero con discernimiento. Preguntarme a mí, o si veis algo raro, o si estáis leyendo un libro y escucháis y leéis, veis algo raro, apuntarlo. Y me preguntáis, no siempre, por ser llamado pastor, por tener muchos años en el ministerio, quiere decir que sea bíblico. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo comenzaba en el ministerio, sigo siendo joven, pero era un pastor más joven todavía, había una persona que no está aquí, fue en otra etapa, yo le daba estudio bíblico, y ella me decía que había escuchado eso de un pastor, una cosa, no voy a entrar en detalle. Yo le dije, mira la luz de la palabra, porque eso no está bien. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, no, porque ese pastor es muy famoso, tiene mucha experiencia y tiene muchos años en el ministerio, tú estás empezando. Digo, bueno, si tú lo ves así, adelante. Esa persona no está en el Señor hoy. Lo que quiero decir es que tenemos que ser fieles a las Escrituras, sin mal usarlas, sin distorsionarlas. Jesús responde con la Biblia, pero con la Biblia bien, sin distorsión. Jesús dice, escrito también estás, no tentarás al Señor tu Dios. Yo siempre digo una cosa, hay versículos complicados, hay pasajes complicados de ver el significado de la palabra, y pueden parecerse incluso dudosos si lo aplicamos de una manera u otra. Pero siempre hay una norma que me enseñaron también en el seminario, que yo quiero que aprendáis. Un pasaje difícil se descubre con otro pasaje más fácil. Quiero decir, un pasaje oscuro en la Biblia siempre va a tener, en los 66 libros de la Biblia, vas a tener pasajes que hablen en el mismo sentido, más fáciles. Por ejemplo, cuando habla de la salvación, de a quién le pertenece la salvación. Hay pasajes, por ejemplo, el de Santiago, que puede decir, aquí parece que Dios está hablando de las obras. Pero no, las obras son frutos de la salvación. ¿Dónde vemos esto? Pues en una cantidad de un montón de pasajes de libros que vemos que lo dicen así. Entonces, pasajes difíciles se ven con pasajes que tienen más luz. Por eso es importante conocer la Biblia, escudriñarla. Y Jesús está diciendo aquí con un pasaje que tiene mucha luz. El diablo usa un pasaje, lo pone así medio oscuro, medio distorsionado, pero Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Claro. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a vencer a Satanás. Y tenemos que tener algo claro, hermanos, y esto lo digo de verdad también. A veces nosotros somos los primeros que tentamos a Dios por medio de las supersticiones y de nuestra concupiscencia. Al revés, estamos llamados a ¿qué? No a tentar, estamos llamados a servirlo. Por ejemplo, cuando hablamos de tentación, ¿a qué me refiero cuando hablamos de tentación? Por ejemplo, Señor, si tú me das esto, yo hago esto.
Estás tentando a Dios. O lo que se conoce como las promesas, ¿no? Eso no son promesas, son tentaciones. Dios no nos debe nada a nosotros, en cambio nos ha dado todo. Mi oración debe ser: Señor, hágase conforme tu voluntad. Estoy para servirte en todo lo que tú tengas para mí. Ahora, ya por fin, en la tercera tentación, el diablo se quita la careta y ya le lleva directamente a lo que el diablo quería que Jesús hiciera. ¿Cuál es? La tentación de la idolatría. El fin de toda tentación del diablo, ¿sabes cuál es? Para nosotros cristianos, separarnos de la visión de Cristo, de la adoración al Dios Trino, para llevarnos a la adoración de Él. Porque Él es envidioso, celoso por naturaleza. Entonces, dice el pasaje, Mateos 4, 8, 11, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Aquí el diablo, mintiendo, sigue mintiendo porque es un mentiroso, el padre de la mentira, se quita la careta y dice: todo esto te daré si te postras me adoras. Si Jesús hubiera sucumbido al pan, ya estaría adorando al diablo. Si Jesús hubiera sucumbido a tirarse, ya estaría adorando al diablo. Pero aquí, al no conseguirlo, el diablo se quita la llave de frente, las cartas sobre la mesa. Te doy esto si tú me adoras. Esto es lo que se conocen después como los pactos que se hacen, ¿no?, con el diablo. Entonces, todo esto te daré. Y esto es lo que quiere el príncipe de este mundo, que adoremos a Él. Y no se puede adorar a dos señores. Jesús ya lo dijo. Jesucristo dijo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno o amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. En Mateo 8, 42, 44 dice, Jesús entonces replicó, si vuestro Padre fuera Dios, le dice a los fariseos, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mí mismo, Él me envió. Y aquí un pasaje también donde se muestra la Trinidad. ¿Por qué no me entendéis mi discurso? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, de sí mismo habla, pero es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo, y el que tiene confundido al mundo. Y esta es la respuesta de Jesús. Jesús dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Solo a Dios. Y ese es el camino que nos muestra Cristo. Solo a Dios adorarás. Y ahora yo pregunto, ¿por qué seguimos adorando a otros ídolos? Que detrás de esos ídolos está el diablo. Y dioses y otros dioses con los cuales está el diablo ahí. Cuando realmente somos de Cristo. Si somos de Cristo, estamos llamando solamente ¿a qué? A adorar a Dios. Hermanos, esto debe hablar lo más profundo de nuestro corazón. Jesús nos muestra el camino para vencer la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Adorar solamente a Dios. Tener comunión con Dios. Y no perder el foco. Jesús dice, apártate. ¿Y Jesús cómo vence al diablo? Usando la palabra de Dios, la espada. ¿Y qué hace el diablo? Se va. Y bienaventurado el varón que vence, soporta la tentación. Así nos muestra. Y después dice, el diablo, y no solamente el diablo se fue y lo dejó, sino que vinieron ángeles y le servían. Esa imagen tiene que ser preciosa. Pasar de la tentación a la gloria. Aquí se nos muestra la plena humanidad de Cristo, y esto es fundamental para entender el sacrificio de Cristo vicario. Cristo fue tentado, pero no pecó. Cristo tenía hambre, pero venció. Puso por delante la voluntad del Dios Trino y propósito, lo que tenemos que hacer nosotros.
El diablo que también quiso acelerarlo, quiso que Jesús sintiera la ansiedad, quiso que Jesús viera lo que iba a ver, la gloria de Dios, pero no era el momento. A veces también el diablo sabe lo que quiere hacer con nosotros. Y esto lo digo a los más jóvenes sobre todo. El diablo quiere hacer con nosotros. Cuando no puede con nosotros, ¿sabe lo que hace? Decía un pastor, amigo mío, nos quiere acelerar, pensando que el camino cerca, que el camino más pequeño está la bendición, y no. A lo mejor tenemos que pasar por un desierto de 40 años para ver la gloria. Que siempre nuestro objetivo sea la voluntad de Dios. El diablo quiso que Cristo le adorara, pero Cristo sabía a quién debía adorar. Él nos muestra el camino, Él es el camino. Y en ese momento Cristo pisó la cabeza de la serpiente, que la pisaría finalmente en la cruz. ¿Y qué hicieron? Vinieron los ángeles, le servían. Y aquí no solamente vemos la deidad, la humanidad de Cristo, sino que también vemos la deidad de Cristo en armonía. Jesús ha vencido la tentación como ser humano, pero Jesús es servido por los ángeles como ser Dios, como divino, como el plenamente Dios. Pues los ángeles solo sirven a Dios. Y ahí los ángeles estaban sirviendo a Dios. Hermanos, esta es la identidad de Cristo que hemos estado viendo también en Isaías. Esta es la identidad de Cristo, de la cual ocupó nuestro lugar para morir en la cruz. Lo he dicho antes, los cuatro cánticos del siervo, del profeta Isaías, nos hablan muy bien de quién es Jesús. Pero aquí ya lo estamos viendo, cómo Él se muestra, luchando contra el diablo. Cristo, hermano, es el camino. Cristo es el camino. Y nos enseña que si somos de Cristo, tenemos herramientas para vencer la tentación. No tenemos excusas. No, es que yo he visto a personas que pecaron, bueno, todos pecamos felizmente, pero personas que hicieron un pecado gordo, una fornicación, un adulterio, una cosa fea. Todo pecado es feo, para los ojos de Dios todo pecado es igual. Para los seres humanos tienen diferentes consecuencias entre nosotros. Y yo escuché y yo veía la persona dolida. Y dice, no, que el diablo me tentó, que me dejó. No, pero es culpa tuya también. Tú tienes herramientas. Que Dios te perdone si te arrepientes genuinamente, ok. Tiene que pasar un proceso de sanar heridas. Porque hay pecados que quedan muchas heridas en los corazones y dañan a otros. Pero no echemos balones fuera. Tenemos herramientas para vencer la tentación. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva cuando pecaron, Adán echó la culpa a Eva, Eva echó la culpa a la serpiente y hasta incluso Adán se atrevió a echar la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Entonces, no echemos balones fuera, seamos responsables de nuestra fe. Seamos buenos mayordomos de nuestra fe. Y sepamos que Dios nos ha dado herramientas, como vemos en Efesios capítulo 6, para vencer la tentación. No es una lucha fácil. Por eso nosotros sí, ahí sí se aplica el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos refugiamos en Cristo, si oramos, si ayunamos, si buscamos al Señor, saldremos victoriosos. No te dejes vencer por la tentación. Pon en marcha las armas de la luz que Dios te ha dado. Y termino con este pasaje, Romanos 13, del 11 al 14. Y haced todo esto conociendo el tiempo en que vivimos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha pasado y el día ha llegado. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como a plena luz del día. No andemos en banquetes, borracheras, ni en lujuria, libertinaje, ni en contiendas y envidias. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis casos a los deseos de la carne. Mejor versículo para terminar meditando en esto no puede haber. Es tiempo de obedecer al Señor y cubrirnos con sus armas para vencer, dejando de un lado aquello que nos lleva a otro lado, que son tentaciones del diablo. Pues que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor Rey Eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Rey Eterno, que nos guíes, que nos lleves, Señor, en tu mano, Señor, que nos lleves
a seguir venciendo la tentación, Señor, cada día. Que nos ayudes a no dejarnos caer por ella, Señor, sino que nos pongamos a orar, porque un pequeño momento de placer puede destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra iglesia, Señor. Haznos responsables, Señor, y que nos dé la capacidad, Señor, de vencer por siempre, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.